Qué bueno verles a algunos después de algunos días de descanso. Siempre es bueno tener un tiempo en familia, siempre es bueno poder tener un tiempo para estar ahí disfrutando de lo que el Señor preparó para los hijos, ¿ya? Así que si ha tenido la oportunidad de hacerlo, qué bueno. Si aún no la tiene, que el Señor le abra también la oportunidad para poder descansar y que pueda ir a un lugar bonito y pueda ser como nosotros. Estuvimos descansando una semana a las orillas del lago Ranco y el paisaje era muy lindo. Y cuando estábamos en la noche, hubo una noche que el cielo estaba despejado. Se despejó completamente el cielo y se podían ver las estrellas como no se ven acá en Santiago. Ya, por causa de la contaminación lumínica, por el smog, pero se veía todo el firmamento, todo el cielo. Y uno miraba las estrellas y se alcanzaba a ver algo así como un tono azulado, la Vía Láctea. Algo así se veía, todo el cielo estrellado. Y cuando uno está mirando y contemplando eso, uno piensa inmediatamente y dice, soy tan pequeño, y sí lo somos. O sea, si pensamos en todo el universo, en todo el firmamento, la verdad que nosotros nos vemos como polvo. Y le decía a los hermanos la semana pasada, es como cuando tú vas a la playa y ves un granito de arena. Claro, ves la arena completa, pero si tú la tomas en tus manos puedes ver los granitos. Así uno se contempla ante tal inmensidad. Y les compartía un texto que aunque no está en el libro de Romanos, pero lo quiero leer con ustedes. Vayan a Colosenses capítulo 1, yo estoy ubicando acá la Biblia. Esperen un instante que... Colosenses 1, mientras búsquelo usted, Colosenses 1, verso 16. Ahora sí debería funcionar. Sí. Y dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y el 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Les da consistencia, les da firmeza. Piensen en eso un instante, antes de que abramos el libro de Romanos, pero piensen en eso, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo. Todo lo que usted ve fue creado en Cristo. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cuando usted tiene la oportunidad de mirar los cielos, cuando usted tiene la oportunidad de ir a la orilla del mar y ver la inmensidad del mar, no sé si le ha pasado eso también, que se para en la orilla del mar y ve la inmensidad y uno también se siente tan pequeño. Todo eso lo creó Cristo. El universo lo creó Cristo. Y no sé si alcanza a dimensionar lo grande que es nuestro Dios. No sé si usted puede dimensionar lo grande que es el Señor. Entonces, de pronto nos vemos afectados por lo que nos está pasando día a día. De pronto hay circunstancias difíciles que se van levantando, se levantan pruebas, se levantan adversidades, se levantan tomas de decisiones que son un tanto complicadas, pero en medio de esa situación, piense usted que el que está en usted fue aquel que creó todas las cosas.
El Señor creó todas las cosas. Él tiene todo el poder. Y Él está en usted y es Cristo quien le acompaña. Es el Señor quien lo fortalece, el que lo levanta. Así que coloquemos nuestra confianza siempre en el Señor. Romanos 1, 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Eso lo estuvimos abriendo la semana pasada. Y el verso que viene dice, porque en el Evangelio, verso 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Nuevamente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasaba en ese tiempo cuando está escribiendo esto Pablo? Los judíos confiaban en la ley y las prácticas tradicionales. ¿Dónde ellos buscaban la justicia? A través de la ley, de los escritos que ellos tenían. Los gentiles, que eran en ese tiempo griegos, romanos, partos, elamitas, como está escrito ahí en el libro de Hechos, ellos buscaban la justicia en la filosofía y la moral. En este tiempo la gente también se levanta a gritar por justicia. Queremos justicia. Y empiezan a levantar pancartas y se empiezan a organizar y todos empiezan a demandar justicia. Ambos necesitaban, estoy hablando de los judíos, los gentiles, y también nosotros, todos necesitaban entender cómo alguien puede ser justo delante de Dios. ¿Cómo podemos ser justos delante de Dios? Y Pablo está concluyendo que la justicia que Dios considera válida no se produce a través de los esfuerzos humanos, sino de la fe. O sea, por más que tú te esfuerces, por más que tú quieras hacer cosas para ser justo delante de Dios, lo que te va a justificar es la fe. ¿Pero la fe en quién? En Cristo. Entonces muchos tratan de levantar o buscar o adquirir por sus propios medios la justicia. Muchos quieren justificarse delante de Dios, pero el único que te puede dar una justicia verdadera y el único que te puede justificar delante de Dios es Cristo, por la fe que hoy día tenemos en Cristo. Entonces aquí dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pablo lo está expresando como algo continuo, por fe y para fe. Dios me da fe para que mi fe aumente. Y la revelación va siendo de una manera progresiva. Entonces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí Pablo hace una referencia a un escrito que está en Habacuc y dice, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Cuando vamos a estudiar esta palabra fe, en ese tiempo están ocupando una palabra en griego que es pistis. ¿Qué significa esta palabra? Significa confianza, convicción firme, seguridad o certeza, fiabilidad o confianza recíproca, y todo eso es fidelidad. Dígale al que está al lado, Dios demanda que seamos fieles. Dígale eso. Es un concepto que está, podríamos decir, tan pasado de moda por la sociedad en la cual estamos viviendo, que no es diferente al mundo en el cual Pablo se movía en aquellos años. Pero Dios sí demanda que nosotros seamos fieles. Fieles primero con Dios, fieles con la mujer o el hombre que el Señor puso a nuestro lado, fieles en nuestras amistades,
fieles con nuestras palabras. Y ahí hay mucha falta de fidelidad, porque muchas veces decimos cosas, hacemos aseveraciones, hablamos, y lamentablemente la palabra empeñada no se cumple. Pero Dios demanda que seamos fieles, incluso con lo que nosotros decimos. O sea, si yo digo creer en Dios, tengo que ser fiel a lo que estoy diciendo. Si yo digo ser un cristiano, mi comportamiento, mis palabras, mi forma de actuar, tienen que ser fieles a lo que yo estoy diciendo. Por colocar solamente un ejemplo. Fidelidad. Y ya vamos a ir al fondo de esta palabra, pero Dios demanda fidelidad en medio de nosotros. Que seamos fieles. Y en todo lo que conlleva esta palabra. Tengamos fidelidad con aquellas cosas que nos está demandando el Padre en este tiempo. Y podamos ser personas que nos mantengamos firmes a pesar de las pruebas y las adversidades. Vayan conmigo al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2. Habacuc en el capítulo 1 le está diciendo al Señor por qué hay tanta injusticia, por qué el Padre está permitiendo que vengan otros pueblos a atacar a su pueblo. Está teniendo esa conversación y en el capítulo 2 Dios le da una respuesta y le dice, entonces el Señor me respondió, estoy leyendo el verso 2 del capítulo 2 de Habacuc, y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y nos vamos a quedar en el verso 4, dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. ¿Usted alguna vez ha conocido a alguna persona orgullosa? Sí, ¿cierto? Y es difícil que cambie de opinión, porque tiene orgullo, es orgullosa. Entonces, el orgulloso siempre creen que lo que están diciendo es la verdad. El orgulloso le cuesta reconocer que se está equivocando. Y hay un montón de características que hoy día podríamos dar en torno al orgullo. La palabra dice que el Señor resiste a los soberbios. Los resiste. Pero está cercano a los humildes. Aquí dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc se está quejando con Dios. Le dice, Dios, ¿cómo es posible que nosotros que somos tu pueblo, cómo es posible que yo que soy tu hijo, esté pasando por esta circunstancia? ¿Le ha dicho eso alguna vez al Señor? Yo sí. Yo en más de una oportunidad le he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué actuaste de esta manera? Claro, y de pronto tomamos esa actitud de Habacuc. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me haces pasar por este momento tan difícil? ¿Por qué me haces caminar por esta adversidad? ¿Por qué me haces pasar por este valle de sombra y de muerte? ¿Por qué te lleva a un ser querido de esta manera? ¿Por qué? Habacuc está haciendo eso. Más encima el Señor le dice, ¿sabes qué? Voy a levantar un pueblo que va a venir para castigarlos. Un pueblo pagano. Dios está haciendo todo eso y Habacuc le dice, ¿por qué? Y el Señor le da una respuesta. Y le dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Esa palabra fe acá es emuná.
Y emuná, si nosotros vamos a ver el significado, significa fidelidad. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo, mira Habacuc, yo no quiero saber nada con los orgullosos, pero te voy a decir una cosa, el justo vive por su fidelidad. El justo se mantiene firme aunque vengan adversidades. El justo se mantiene firme aunque vengan tiempos que sean muy difíciles. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza en mí, ha puesto su confianza en el Señor. Y el Señor le dice, mas el justo por su fe vivirá. Y tenemos que entender cómo llegamos a ser fieles delante del Señor y cómo se desarrolla esta fidelidad en nosotros para que podamos tener el contexto completo de lo que hoy día queremos compartir. Fidelidad firme, emuná, fidelidad firme, significa mantenerse leal y confiado en Dios, aun cuando los imperios cambian, cuando la injusticia aumenta y el futuro parece incierto. No es una emoción pasajera, es firmeza en medio de la crisis. Firmeza en medio de la crisis. Esa es la fe que el Padre está formando en cada uno de nosotros. Que podamos permanecer firmes aún en medio de las crisis que se puedan levantar. Imaginemos un instante de nuestros hermanos que están al otro lado del mundo. Y como su fe, como su fidelidad en Dios, los hace incluso ser valientes para llegar aún a entregar sus vidas. La semana pasada le decía yo a los hermanos que la vergüenza tiene que ver con una falta de identidad. Y Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y le decía yo, cuando nosotros tenemos bien puesta nuestra identidad en Dios, la vergüenza se va. Y no estoy hablando de ser desvergonzado, ¿ya? Sino que estoy hablando que la vergüenza se da en cuanto a cómo nosotros vamos a comunicar la palabra y el Evangelio. En cómo nosotros nos levantamos y podemos hablar abiertamente del Señor sin temor. Y donde no estamos siendo agentes secretos del Evangelio, sino que abiertamente las personas pueden saber que nosotros servimos a Cristo porque nuestras acciones y nuestras palabras se condicen porque hay fidelidad en medio de nosotros. Y podemos hablar sin temor. Esa identidad la trae el Padre. Y después dice el Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces inmediatamente yo le digo, yo no sé qué circunstancia está pasando usted actualmente. No sé qué le está tocando vivir. De algunos me alcanzo a enterar, de otros no. Y nos enteramos para poder estar orando, pero en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, tengo que recordar de que el justo vive por la fe. ¿Qué es la fe? Alguno de ustedes me va a responder Hebreos 11:1. Digamos que la fe es creer. ¿En quién voy a creer? En Dios. La fe es creer en Dios. Este versículo, Pablo lo va a ocupar en, algunos dicen 4, yo hoy día no seré tan osado, diré solamente 3, porque este versículo está presente en Romanos, en Gálatas, está presente en Hebreos. En Gálatas 3:6 dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Qué fe? Creer en Dios. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que suponen su fe en Dios
Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Todos los que ponen su fe en Cristo son hijos de Abraham. Y todos los que ponen su fe en Cristo, su familia es bendecida. Esta semana llegué temprano un día a la casa y el Pedro me dice: mira, papá, lo que encontré. Y me manda un video. En el video salía mi papá como en el año 2017. Está haciendo una entrevista en Espiritual Televisión, un canal que ya no existe. ¿Cuál es? Ya, era antes. ¿Era antes o no? Sí, gracias. Ahí está el Pedro. Era antes. Sí, de haber sido antes, mucho antes. Más o menos en el tiempo donde nosotros hacíamos la Copa Bíblica. De haber sido por ahí por el año 2000. Súper antes. Y me manda el video y él está hablando acerca de cómo su abuelo conoce al Señor. O sea, él está hablando de mi bisabuelo. Una historia, un testimonio que nosotros escuchamos muchas veces en la mesa y que nos llenaba de fe. Que nos llenaba de fe. Si quieres después le comparto el video, pero ahí dice que de un hombre que hasta el momento que conoce al Señor no había conocido los zapatos, un hombre que trabajaba en el campo. Y termina diciendo la reflexión, y él ha visto cómo después de que Cristo llega a la vida de ese hombre, de mi bisabuelo, toda la familia ha sido bendecida. Bendecida. Se despertaron muchas cosas cuando Cristo llegó a la vida de la familia. Muchas cosas cambiaron. Dios transformó por completo nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de cómo nos enfrentamos a los desafíos que se nos van colocando día a día. Un hombre que cuando estaba trabajando en el campo escuchó acerca del Señor. Solamente él creyó, porque no sabía ni leer ni escribir. Él escuchó acerca de Cristo y dijo: sí creo. Yo creo que Dios puede transformar mi vida. Todo aquel que cree en Dios y pone su fe en Él, participa de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Participa de la misma bendición. Ahora hay que saber qué bendiciones tuvo Abraham. ¿Ya? Eso yo se lo dejo para que usted lo estudie en la casa. Vaya a Génesis, estudie la vida de Abraham, pero la Escritura dice: todo aquel que pone su confianza en Cristo, recibe, participa de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Después sigue el texto y dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11: y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Todo aquel que cree en Cristo recibe la misma bendición. Todo aquel que pone su fe, su confianza en el Señor, recibe la misma bendición que Abraham. En Hebreos capítulo 10 también vamos a encontrar una afirmación con respecto a esto: mas el justo vivirá por la fe. Y cuando usted lee la Escritura, ahí incluso tiene un título que dice: la necesidad de perseverar.
No es que yo creo en el Señor, y esto lo quiero dejar muy claro, no es que yo creo en Dios y las cosas van sucediendo por sí solas o de manera espontánea. Dios nos llama a permanecer. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham escuchó la voz del Señor y salió de su tierra obedeciendo, sin saber a dónde iba. Así dice la Escritura. Pero hubo una acción. O sea, Dios le habla a Abraham escucha, él cree lo que le está diciendo al Señor y se mueve. Y se mueve siendo perseverante. En el camino tuvo tropiezos. Ya no vamos a hablar de eso hoy día, pero sí, hubieron tropiezos cuando pasa por Egipto y muchos tropiezos más. Pero ¿sabe qué? Dios está viendo en nosotros la obra terminada, no está viendo los tropiezos. Está viendo cómo nosotros vamos a terminar y cómo vamos a llegar a la meta. Eso es lo que está viendo el Señor. Pero sí, hubieron cosas en el camino, hubieron cosas que fueron sucediendo, pero Abraham se mantuvo firme, perseverante, hasta alcanzar lo que Dios le había prometido en torno a su hijo. Se mantuvo firme, perseverante. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros solamente pensamos que es decir en un momento, yo creo en Dios, y luego dejar que las cosas empiecen a suceder como solas, pero no, la palabra nos enseña que tenemos que ser perseverantes. De eso también habla la fidelidad. La fidelidad habla de que yo soy perseverante. Para los que están recién casados, de eso habla la fidelidad. Viene un momento en donde hay discusiones. Yo no conozco matrimonio que no haya tenido alguna discusión. Si usted lo conoce, me lo presenta, sería un matrimonio perfecto. Un conyugago perfecto, pero a ver, todas las relaciones siempre va a haber un punto en donde las cosas se colocan difíciles, pero Dios te manda a ser perseverante y a saltar esas adversidades para poder seguir estando firme en lo que tu corazón creyó. Fidelidad, perseverancia. Hebreos 10, verso 32, dice, para todos nosotros, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Contexto de Hebreos. Hebreo está siendo escrito antes de que empiece la persecución que va a vivir los cristianos en Roma. Pero ya había persecución. Ya lo habían llevado a las cárceles, recordemos el libro de Hechos, ya habían sido arrestados, ya habían estado en las cárceles, ya el ángel había liberado a Pedro en alguna oportunidad, ya Juan y Pedro también habían estado frente al concilio y habían hecho una declaración, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ya había una persecución. Pablo lo sabe porque él estaba persiguiendo a los cristianos antes de su conversión. Ya había una persecución y él está diciendo, hey, no se olviden cuando ustedes reconocieron a Cristo y no se olviden la pasión que había, aunque a ustedes los trataban mal, aunque a ustedes los perseguían, aunque su familia les decía en este tiempo de que eran unos fanáticos. Pero aún bajo todas esas circunstancias ustedes se mantuvieron firmes. Recuerden eso, ustedes se mantuvieron firmes.
Si estuviéramos hablando a la iglesia en Éfeso, diríamos, no pierdan el primer amor, manténganse firmes en lo que han creído, con esa pasión, con ese fervor, manténganse firmes. Y el escritor del libro de Hebreos está diciendo eso, dice, por tanto, no desechen vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Mas mi justo vivirá por la fe. Nuevamente, el justo vive por la fe. Y aquí el autor dice algo que tiene que llamar nuestra atención. Dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Ojo con esto, no retroceda. No abandone la posición. Manténgase firme. Pastores, que está difícil. Es que usted no sabe lo que yo estoy pasando en este tiempo. La verdad es que no lo sé, pero manténgase firme. Porque no es ni el pastor ni su hermano los que le dan la estabilidad que usted necesita, sino que es el Señor el que viene, lo sustenta y lo afirma. Manténgase firme. Usted creyó en el Señor. Usted creyó en el Señor, no creyó en el hombre. Usted ha creído en el Señor. La declaración de fe que usted hizo fue delante del Señor. Manténgase firme. No abandone. O también podríamos decir lo siguiente, no tire la toalla. Manténgase firme en el Señor. La fe, ¿qué es la fe? Confianza, creer, dijimos que era fidelidad. También cuando nosotros vemos el texto, vemos la palabra pistis que les mencioné al inicio. La fe también es obediencia. O sea, cuando usted está siendo obediente delante del Señor, está actuando en fe. Pablo dice que la salvación no es por obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, sino que es por fe, y esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Correcto. Pero Santiago, ¿qué dice? ¿Tú dices que tienes fe? Súper bien. Yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. ¿Cómo entendemos esto entonces? A ver, Pablo está diciendo que la salvación no es por obras. Claro, o sea, lo que hizo Cristo por ti, el haberte salvado, no es por obras. No es que yo tenga que hacer algo para obtener la salvación. Es un regalo de Dios a través de la fe. Pero la fe yo la voy a demostrar con mis obras. No hay otra manera. El amor también es demostrativo, hermano. Yo no puedo estar diciendo a una persona todo el tiempo, te amo, te amo, te amo. No, de pronto también ese amor me mueve a hacer algo. Por ejemplo, en el tiempo de noviazgo me mueve quizás a recorrer kilómetros, a cruzar una cordillera. Me mueve. El amor es demostrativo. Me mueve a quizás conseguirme algún lugar donde pueda hacer un pololo, ganarme cierta cantidad de dinero, ir y comprar un ramo de flores. El amor es demostrativo. El amor se demuestra, por ejemplo, las mamás cuando tienen que cuidar a sus hijos, los papás también. El hijo está enfermo en la noche, estamos súper cansados, pero nos tenemos que despertar porque el amor nos mueve. El amor nos mueve a cuidar. Así también la fe en nosotros debería ser un motor. O sea, si yo digo que soy hijo de Dios, tengo que moverme conforme a lo que yo estoy hablando. Si yo digo que Dios me va a bendecir, yo tengo que moverme conforme a lo que he escuchado acerca de Dios. Me muevo. La fe se va a demostrar por las obras.
Dígale a su hermano, no deje de hacer obras, porque fueron preparadas por Dios para que nosotros anduviéramos de antemano por ellas, dice la Escritura. Entonces tienen que haber obras. Este año estamos colocando algunas metas y ya se las vamos a compartir, pero una de las metas es que podamos crecer en cantidad de miembros. Volvamos al libro romano. ¿Y cómo creerán? Si nadie les predica. Entonces vamos a colocar una meta de poder crecer, pero para que podamos crecer tenemos que ir a un lugar, pararnos en ese lugar y decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Usted se avergüenza de Dios? No. Sería terrible que nos avergonzáramos de Él. Jesús dijo, el que se avergüence de mí, después se las va a ver. Así dijo. Así dijo. El que se avergüence de mí, yo después también me voy a avergonzar de Él. O sea, sería terrible que nos avergonzáramos de Jesús, del Evangelio. Entonces, ¿nos avergonzamos de Jesús? Entonces, la próxima vez que llamemos a evangelismo, vamos a estar todos. Es una obra. ¿Me entiende el concepto? O sea, si yo digo que no me avergüenzo de Dios y estoy llamando a hacer evangelismo, ay, no, es que me da vergüenza, ay, no, es que hace mucha calor, ay, no. Tenemos que movernos conforme a lo que creemos. La próxima vez que David y Naya nos digan, hermanos, ¿saben qué? Vamos a hacer evangelismo en tal lugar, ahí estamos. Aquí estoy, Señor. Presente. Díganme, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Dispuesto para toda buena obra. Y si me toca en algún momento hacer una declaración pública de mi fe, no me avergüenzo, Señor. No me avergüenzo. ¿Por qué me he de avergonzar? Hay otras cosas por las cuales sí uno tiene que tener vergüenza. Pero hablar del Señor, nada. Miren, la fe en un diccionario que es de Alfonso Lucbar dice, gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él. Y esto es súper importante porque de pronto quizás alguien crea que la fe provino de sí mismo. Yo me acerqué a Dios. Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero no es que yo me acerque a Dios, es que Dios se acercó a mí. Recuerde que el Señor está resistiendo a los soberbios y en mucha soberbia decir, yo me acerqué a Dios. No. Dios vino a mi vida. ¿Qué es la fe? Gracia mediante la cual Dios capacita al hombre para creer en Él y confiar plenamente en sus promesas. La fe tiene su origen en Dios mismo que la da. ¿Quién entrega la fe? Dios. ¿Por qué estamos en este lugar? Porque Dios nos dio fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si hemos sido justificados por Dios es porque Él nos dio su fe. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Cómo sé que el universo lo creó Cristo? Por fe. Tengo una convicción. ¿Quién me puso esa convicción? Dios. Aquí Hebreo está diciendo lo mismo, cuando dice que por fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. También podría decir porque el universo fue preparado por el verbo de Dios, porque el universo fue preparado por el Hijo de Dios, Cristo. ¿Y cómo entendemos eso? Por fe. ¿Quién me da esa fe? Dios. No es mi fe, es su fe.
actuando en mí. Cuando vamos a predicar el Evangelio, la fe que me da Dios para poder hablar con libertad hace que Dios también le pueda dar fe a otro para que pueda oír el mensaje y acercarse a Dios. La justicia de Dios se revela de fe a fe. De fe a fe. Entonces la fe que Dios me dio a mí, que ya debería estar un poco más aumentada a medida que vamos conociendo a Cristo, nuestra fe aumenta. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús los retó, le dijo, miren, ustedes no tienen fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte y el monte se movería. Cristo va aumentando nuestra fe a medida que lo vamos conociendo. Al pasar de los años, estábamos cantando delante, va aumentando nuestra fe, lo conocemos de manera diferente. ¿Cuántos conocen al Señor de manera diferente? Victoria, ¿hace cuántos años conocen al Señor? ¿Te acuerdas? Más de 25. ¿Es diferente la forma en cómo tú veías al Señor hace 25 años atrás? Absolutamente. ¿Quién más puede decir lo mismo? Es absolutamente diferente la manera como yo conocía a Cristo a cómo ahora lo estoy conociendo. ¿Y saben qué? Y aún hay más. Hay más. Mucho más. Mucho más que Cristo puede revelarnos a cada uno de nosotros. Piense solo en esto. Aquel que creó el universo, las estrellas, aquel que creó todo eso, es infinitamente más grande. Si usted cree que ya conoció toda la plenitud de Cristo, está equivocado. Nos falta mucho todavía por conocer. Y la fe va aumentando. Estaba de vacaciones y habían unas personas trabajando en mi casa. Y los conocemos de hace años, ¿ya? Los conocemos de hace años, sabemos que son personas correctas. Y mi hermana me dice, uy, que tenéis confianza en pasarle la llave a esas personas. Y yo le digo que yo no confío en las personas, confío en el que cuida mi casa. Y de verdad. Porque Él me lo dio todo. Confío en Él. Y eso no quiere decir que vamos a vivir de una manera descuidada, pero sí tenemos que colocar nuestra confianza en el Señor. En Él confiamos. Estamos acá, Hebreos. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer. ¿De quién viene la fe? De Dios. Pero dígamelo con fuerza. ¿De quién proviene la fe? ¿Quién da la fe? Dios. ¿Ya? Eso clarísimo. Sigamos. Hebreos 11, del 8 al 10, estamos hablando de fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe. También podríamos decir, todos estos murieron siendo fieles. Todos estos murieron siendo fieles, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos,
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí hay un punto súper importante. Y creo que esto lo hemos compartido más de alguna vez, pero cuando nuestra fe va en aumento, entendemos algo que es crucial. Que solamente en nuestra tierra somos extranjeros y peregrinos. Y que nuestra ciudadanía no es esta, sino que esto es temporal. Pero pastor, si yo soy chileno. CHI. Soy chileno. Pastor, yo soy venezolano. Llamo mi tierra. Qué bueno. Y está bien eso. Yo soy peruano. ¿Sabe qué? La Escritura, cuando yo empiezo a crecer en fe, me doy cuenta de algo. De que en esta tierra soy un extranjero y peregrino. Y que solamente estoy de paso. Un breve tiempo. Y mis hermanos, mis hermanas que tienen más edad, ¿cierto? Me podrían decir que los años que han vivido han pasado muy rápido. Quizás ni siquiera se dieron cuenta cuando eran pequeñitas o pequeñitos y ahora ya son una persona adulta. Y los años cada vez están pasando mucho más rápido. Hace unos días atrás celebrábamos Navidad y ya estamos terminando febrero. Muy rápido. Es como si pasaran un abrir y cerrar de ojos. Y si pensamos que esto es todo, o si nos aferramos tanto a lo que está pasando hoy día en estas circunstancias, perdemos de vista lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Solamente aquí estamos de paso para llegar a nuestra tierra prometida. Era lo que pensaba Abraham. Abraham decía, yo camino como un extranjero y peregrino porque yo sé que Dios tiene una ciudad mejor para mí. Él tiene un lugar mejor para nosotros. Por fe yo sé que no me acerqué al monte Sinaí. Por fe yo entiendo que el Señor me puso en el monte Sión, donde están los espíritus de los justos ya perfeccionados y millares de ángeles adorando al Padre. Por fe. Por fe entiendo que tengo una ciudadanía celestial. Y que aunque sé que acá, en este plano, yo le tengo que dar honra y tengo que vivir de acuerdo con lo que el Padre me dice, pero sé que esto es solamente temporal. Entonces entiendo que cuando una persona parte a la presencia del Señor, si bien hay un dolor que es temporal, porque obviamente que nos cuesta la separación y nos duele, a nadie le gusta que un ser querido parta, a nadie, y produce dolor, pero por otro lado sé también que solamente por un breve tiempo, si es que esa persona creyó en el Señor. Si esa persona creyó en el Señor es solo por un breve tiempo, porque el que muere creyendo en Jesús tiene vida eterna. Y si yo me mantengo perseverante en lo que he creído, también. Entonces el tiempo de separación es breve. Es breve. Yo me imagino el gozo, esto es lo que me imagino yo, no vaya a creer que esto es teología, pero esto es lo que me imagino yo. Me imagino el gozo de cuando el abuelo se encontró con el nieto. Estoy hablando cuando mi bisabuelo se encontró con mi papá. Me imagino el gozo. Y de haberle dicho, hijo, te mantuviste firme. ¿Me escuchaste cuando te dije que el que toma el arado no tiene que mirar para atrás? Me alegro porque en ti hubo fidelidad. Me imagino yo el gozo y de repente salió mi otro abuelo, mi abuelo, no mi bisabuelo, mi abuelo dice, hola, ¿cómo estás? Y se encontraron. Lo estaba esperando. En el Señor tenemos vida eterna. Vida eterna. Pero vida de verdad. Y somos extranjeros y peregrinos. De verdad que sí. Somos extranjeros y peregrinos. Entonces,
ahora que estamos acá, vivamos como para el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros creemos, que lo que nosotros confesamos, tiene que ser también la manera en la cual nosotros caminamos y andamos. Volvamos a Hebreos. Estamos hablando de Abraham, ¿cierto? Abraham dijo que obedeció. Dijimos que la fe también es obediencia. Hebreos 12:2. Solo ese versículo. Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, que me gusta más cómo lo expresa, porque acá dice, todos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice consumador, autor y consumador, ¿cierto? Acá en esta versión dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. ¿De quién procede nuestra fe? De Jesús, de Dios. Y Él es quien la perfecciona. Me gusta más, porque ahí dice consumador. No se entiende mucho la palabra consumador, pero sí entendemos la palabra que Él la perfecciona. ¿Quién perfecciona nuestra fe? A medida que yo conozco más al Señor, mi fe se va perfeccionando. Nuevamente, a medida que más conozco al Señor, mi fe se va perfeccionando. Y no conocer de oídas, ¿ya? No como lo decía Job, ¿cierto? Decía, de oídas te conocía. ¿Y después qué dijo? Mas ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Claro, a mí me pueden contar de alguien, oye, ¿sabes que yo conozco una persona? Es súper simpática, es buena para la talla. No, cuando nos juntamos y comemos un asado, lo pasamos súper bien con él. Qué bueno. ¿Cierto? Qué bueno. Pero diferente es cuando alguien llega y te dice, mira, te presento a mi amigo. Yo te había hablado de él, ¿te acuerdas? Ah, él es, sí. Y empezamos a conversar y me doy cuenta de que esa persona es tal cual como la habían descrito y pasamos un tiempo muy interesante, muy ameno juntos. Con Dios es lo mismo. ¿Conoces a Dios? Sí, yo conozco a Dios. Pero ¿cómo conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús. Y algunos se colocan un tanto irrespetuosos. No, el flaco buena onda. No, sí, yo lo conozco. ¿Qué es conocer a Cristo? ¿Se ha hecho alguna vez usted esa pregunta? ¿Qué es conocer a Cristo? ¿Cómo yo conozco a Cristo? Conocemos a Jesús cuando pasamos meditando tiempo en Él, orando. Cuando meditamos en la palabra, conocemos a Jesús. Cuando tenemos estos tiempos de comunidad, conocemos a Cristo. Cuando vamos al grupo hogar, conocemos a Cristo. Cuando hay intimidad real con el Señor, se le conoce. Yo conozco a Cristo. No digo que lo ha alcanzado todo, como decía el apóstol Pablo. No digo que lo ha alcanzado todo. Pero sí en estos 45 años que tengo, sí te puedo decir que he conocido a Cristo. Y Cristo es real, es verdadero. Cristo sana, salva. Cristo es la belleza de Dios. Es nuestra fuente de placer. Tal y cual, no sé si meditó cuando estábamos cantando eso. Cristo, belleza de Dios.
Cristo, fuente de placer. Cristo, quiero conocer Cristo. Cristo. Cristo dijo, ¿cómo me preguntas de nuevo que quieres conocer al Padre si estoy contigo caminando tanto tiempo? ¿Todavía no puedes entender que el Padre y yo uno somos? Si tú me conoces a mí, tú conoces al Padre. Si conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Conocemos a Jesucristo. Yo le estaba leyendo al principio Colosenses, capítulo 1, verso 16. La preeminencia de Cristo. Él es antes de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Lo visible, lo invisible, sean tronos. Él, la plenitud de Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo pensamos acerca de Cristo, del Hijo de Dios? A medida que conocemos a Cristo, aumenta nuestra fe. Otra vez, a medida que conocemos a Cristo, nuestra fe está siendo perfeccionada. Cristo es quien perfecciona nuestra fe. No hay nadie más. Te puede esforzar, puede hacer las cosas que tú quieras, pero la única forma de poder aumentar la fe es conocer más al Señor. Él dijo, no los voy a dejar solos. Viene uno, el cual les va a enseñar. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Quién me da a conocer a Cristo? El Espíritu Santo. Pero tenemos que tener tiempos en donde nosotros nos dediquemos a conocer más al Señor. La fe es un regalo de Dios, ya lo dijimos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Gálatas 2:20, una declaración. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Lo podemos entender mejor ahora? Si sabemos que la fe viene de Cristo y que la fe la está perfeccionando Él, hoy día podemos leer este texto de Gálatas 2:20 y decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos se bautizaron? Levanten su mano los que se han bautizado acá, los que pasaron por las aguas. Atento, atento, mire para el lado, anote. Muy bien, ya los tenemos identificados, a los que no se han bautizado. Pero mire, cuando uno va al bautismo, el bautismo es una representación de muerte. Esto lo enseñó mi papá muchas veces, baptizar, sumergir completamente, sepultar. Cuando te echan agüita así, no estás siendo sumergido. El bautismo habla de muerte. Tienes que sumergirte. Cuando uno lee la Escritura, Jesucristo fue sumergido. Y uno cuando se levanta de las aguas, es un símbolo de que están haciendo para una vida nueva. Entonces, el bautismo es representación de muerte y vida. ¿Estamos acá, cierto? Bautismo, muerte, vida. ¿Por qué nos bautizamos? Por fe. Por fe. La otra vez un hermano me decía, pastor, porque yo no me siento digno. No tiene que ver con que tú seas digno, indigno, pecador, no pecador. Tiene que ver con fe. ¿Qué es la fe? De que tú estás haciendo una declaración potente. Yo ya no vivo para el mundo, vivo para Dios. Es una declaración de fe. Muerte y resurrección. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese contexto, lo que estamos leyendo tiene mucho sentido. Dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora estamos viviendo, lo vivimos en la fe del Hijo, en la fe de Cristo la que nos sostiene. Es la fe de Él.
Es la fe de Cristo la que se está perfeccionando en cada uno de nosotros. Él creciendo en cada uno de nosotros. Es interesante verlo de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿por qué podemos colocar nuestra confianza en Cristo? ¿Por qué podemos colocar nuestra atención en Él? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué le adoramos? ¿Por qué adoramos a Cristo? ¿Cierto? Cantábamos de niño. Mami, tú amas a Cristo. Oh, sí, yo le amo. ¿Estás segura de que le amas? ¿Por qué tú le amas? Esas eran nuestras canciones en la casa de niños. Oh, cuánto ama a Cristo. Oh, cuánto ama a Cristo. Cuánto ama a Cristo. El primero me amó. Me amó a mí, ya no me acuerdo. Pero ¿por qué adoramos a Cristo? Claro, Él nos amó primero. El Padre lo envió. Cristo se despojó de todo. Filipenses 2. Se despojó de todo, de su gloria. Y Él vino a habitar entre nosotros. Fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Hebreos dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre le levantó, lo exaltó, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Él todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se postran y declaren que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino, habitó entre nosotros. Fue a morir una muerte escandalosa, la muerte de la cruz. El Padre lo resucitó, le levantó. Le adoramos. Él se despojó, se desprendió, para que tú y yo hoy día podamos estar en este lugar. Pero es que no sé si lo alcanza. No sé si lo alcanza a dimensionar de la manera correcta. Colosenses 1:16. El primogénito de toda la creación. Aquel que tiene todo el poder. La palabra viva de Dios, el verbo. Aquel que hizo todo lo que nosotros podemos ver. Miramos el cielo y yo sé que lo hizo Cristo, Jesucristo. Voy al océano, me coloco a ver la inmensidad del mar y digo, eso fue creado por Él. Veo el desarrollo de mis hijos y sé que es por Él. Infinitamente más grande de lo que nosotros podemos pensar. Con una gloria que no la podemos entender si es que no nos sumergimos en Él. El más hermoso de los hijos de los hombres. El admirable, el consejero, el príncipe de paz. Nuestro Salvador. Entonces, por eso nosotros antes de todas las cosas, dice que fue crucificado antes, dice Apocalipsis, antes del mundo. Él ya tenía un plan. Decide venir y vivir entre nosotros. Decide venir a ser un polvo cósmico, nosotros. Decide venir a habitar entre nosotros, enseñarnos el camino al Padre, devolvernos nuestra identidad. Sí, porque eso fue lo que hizo, nos devolvió la identidad. Nos dijo, no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a devolver la identidad, ustedes son hijos de Dios. Eso fue lo que vino a hacer. Habitó entre nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que hoy día nosotros estemos en este lugar
y podamos entender que lo que estamos viviendo hoy día es solamente temporal. Y que vamos a estar un breve tiempo acá en la tierra. Y que Él puso eternidad en nosotros. El Eterno vino a colocar eternidad en nosotros. Una vida eterna. Y nos vino a enseñar cuál es el camino al Padre. ¿Usted entiende por qué adoramos a Cristo? ¿Puede entender ahora por qué lo hacemos con pasión? Yo de verdad que espero el día sábado para reunirme con mi hermano y poder adorar a Cristo. Y de verdad que espero que a medida que van pasando los años, nuestra pasión vaya en aumento. En aumento. Y que esto se vaya sentando en nosotros para que podamos entender mejor hoy día cuál es nuestra herencia y cuál es nuestra posición en Dios. La semana pasada les decía, a ver, pensemos en esto mismo. Jesucristo vino, habitó entre nosotros. Y cuando estaba con los discípulos, Juan 14, después de que les dice, si ustedes me ven a mí, ven al Padre, o sea, se los digo así más directo para que lo puedan entender. Él les dice, no los voy a dejar solos. Va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y cuando venga, ustedes van a entender esto. ¿Qué nos hace entender el Espíritu Santo? De que Jesús está en el Padre. ¿Ha puesto atención en ese versículo? Y en ese día entenderán de que yo estoy en el Padre. Ustedes están en mí y yo en ustedes. El creador del universo dice, yo voy a estar en ustedes. ¿Aquel que creó el universo no cree que tiene el poder de sustentarlo y levantarlo? ¿Aquel que creó el universo no tiene que Él tiene el poder para proveer lo que usted necesita? Y aquí entramos en un punto crucial. Volvemos al tema de fidelidad. Mas el justo, por la fe, vivirá. Yo creí en Cristo. Usted también creyó en Cristo. Lo estamos conociendo mejor cada día. Pero tenemos que caminar y actuar conforme a lo que hemos creído. Eso es fidelidad. Entonces, yo sé que vienen circunstancias difíciles, pero ¿en dónde vamos a colocar, dónde está puesta nuestra confianza y cómo nos vamos a mover? Esa es la pregunta. Porque el que está en nosotros es el creador de todo lo que usted ve. Todo nos habla de Cristo, todo, todo. Jesús, mire lo que dice el libro de Apocalipsis, hablando acerca de Cristo. Cuando Juan está recibiendo la revelación en el capítulo 1, ve a Jesús de una manera diferente. Primero lo ve así, dice que tiene sus ojos como llamas de fuego, su pelo es blanco, resplandeciente, sus pies como el bronce, bruñido, ¿cierto? Tiene un cinto de oro y se está paseando por las lámparas. Así lo ve. Apocalipsis capítulo 1, léalo, tarea. Ya tiene 2 tareas. Le dije que leyera Génesis para que sepa bien quién es Abraham y ahora el capítulo 1 de Apocalipsis para que vea cómo Juan ve a Cristo, cómo lo ve a un Cristo glorificado. Seguimos avanzando.
está la adoración en el cielo, capítulo 4 de Apocalipsis, y de pronto un ángel empieza a preguntar, ¿hay alguno digno? ¿Hay alguien digno? Silencio. Y dice Juan que se iba a colocar a llorar porque no había ninguno digno. Y de pronto uno de los ancianos le dice, Juan, no llores, mira quién está ahí. Le dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha vencido. Y dice que ve como un cordero, ¿cierto?, que está inmolado, Cristo, otra vez Cristo, y todos lo empiezan a adorar. Todos lo adoran. Y Juan empieza a ver a Cristo de manera diferente. ¿Ya? Todo lo que le comenté ya sucedió. O sea, a ver, Cristo ya fue crucificado. El Cordero inmolado ya se presentó. Apocalipsis 19, 11. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Esta es una canción bien famosa, la cantaba la hermana Roxana. Y mi tía Male también la cantaba. Y vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. Mire cómo aquí se ve a Cristo, y vi el cielo abierto, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llama el que lo monta? ¿Y quién es el Verbo? Es Jesucristo. Cristo es fiel y verdadero. Qué interesante. Porque estamos hablando de que Él viene la fe. La fidelidad es uno de sus atributos. Y por eso lo puede entregar. La fe. Fidelidad. Me coloqué a buscar esta palabra. Y no es pistis, pero sí tiene la misma raíz, es pistos en griego. Significa propiamente fiel. O sea, alguien que en su esencia es fiel. Leal a la fe, literalmente plenitud de fe. Él es fiel y verdadero. Describe la plena fidelidad que hay en creer en la fe que Dios imparte. El fiel y verdadero es el que nos da fe. Y si Él es fiel y verdadero, ¿cómo se deben de conducir sus hijos? De la misma manera. De la misma forma. Entonces, cuando hablamos de fe y pensamos en Cristo, podemos pensar en tres aspectos, y con esto estamos cerrando. Si me pueden ayudar, Miguel. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos de fidelidad, pensemos siempre en tres aspectos. Primero, pensemos en la fe que nos otorgó Dios para que pudiéramos creer en Él. Esa fe que está creciendo y que está desarrollando en nosotros la fidelidad hacia Dios. Pensemos también, si pensamos en Cristo, pensemos en la obediencia. Cuando hablemos de fe también pensemos en obediencia. Cristo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De ahí que todos los que creemos en Dios debemos obedecer primero sus mandamientos, porque no son gravosos, sino que por el contrario son muy buenos y nos bendicen. Fe, obediencia. Y hay un tercer aspecto. Si usted está leyendo bien el texto que leíamos, Apocalipsis dice que su manto está empapado en
¿Por qué el manto está empapado en sangre? Porque Él murió, Él se sacrificó por nosotros. Fe, obediencia, sacrificio. Lo va a encontrar también en Abraham cuando va a presentar a Isaac. Fe, obediencia, sacrificio. Lo va a encontrar también en Cristo. Fe, obediencia, sacrificio. ¿Por qué nosotros debería ser diferente? ¿Por qué nosotros debería ser diferente? Nosotros también nos presentamos delante del Señor en fe, obediencia y sacrificio. Ayer yo le decía a los chiquillos en el ensayo, le decía, se notaba el cansancio. Llegamos acá como a las 6:30, algunos de la tarde, y nos fuimos como a las 10 de la noche. Estuvimos un rato acá ensayando, preparando cosas, tirando cables, compramos algunas cosas para el audio, así que lo teníamos que instalar. Y yo veía a los chiquillos, los veía cansados, yo también estaba cansado, pero a la vez me gozaba. Cansado pero gozoso. Cansado, una semana muy agotadora. Muy agotadora. Semanas muy agotadoras. Muy cansado. Y le veía los rostros a ellos y yo veía, parece que han tenido la misma semana muy agotadora, muy cansada. Y estuvimos acá. Y estuvimos adorando al Señor, estuvimos preparando este tiempo. Estuvimos cantando Cristo, la belleza de Dios. Y yo le decía al chiquillo, ¿saben qué? Lo honro. Porque yo sé que estábamos todos cansados. Podríamos haber estado todos quizás descansando en nuestros hogares. O compartiendo un tiempo muy ameno. Pero tomamos la decisión de venir acá a honrar al Señor. A levantar un sacrificio de alabanza. Entonces, cuando la fe va creciendo en nosotros, hermano, hay situaciones adversas, hay situaciones difíciles, hay semanas que se tornan un tanto complicadas. De pronto quizá un hijo se enfermó en la semana y no te dejó dormir muy bien. Quizás vienen periodos de escasez. Pero ¿sabes qué? Coloca tu confianza en el Señor. Vuelve a lo que creíste. Tú creíste en Dios, no creíste en el hombre. Tú no creíste que una iglesia, que un hombre, que un pastor, que no, que un trabajo, no. Tú creíste, colocaste tu confianza en Dios. Tu confianza está puesta en Dios. Así que vuelve a lo que creíste en un principio y dile, Señor, mi confianza está puesta en ti. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Con fidelidad. Esta semana fue una semana dura, pero igual me voy a presentar. Quizás voy a llegar muy cansado, mi cuerpo quizás no me va a acompañar, pero me voy a presentar y en medio de ese lugar voy a levantar mis manos, te voy a adorar, te voy a glorificar, Padre, porque yo he entendido una cosa, que el que busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás le será añadido. Así que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, de escasez, por tiempos complicados, no es momento de quedarse en la casa. Es momento de sacudirse, así tal cual. Sacúdete. Dile, Señor, yo soy fiel. Yo soy fiel. Y vengo y me paro en fidelidad. Me pongo de pie, me sacudo, cansado estoy, sí, tú lo sabes, Padre, estoy cansado, pero vengo, soy fiel, vengo a adorar a aquel que dio su vida por mí. ¿Por qué? Porque yo también, Señor, delante de ti soy fiel, obediente y mi cuerpo se levanta como un sacrificio vivo. De lo demás te encargarás tú. De lo demás, sí, Señor, tú te vas a encargar. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las cosas
le son añadidas. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Padre, me presento hoy día con mis hermanos delante de ti. De verdad, Señor, que no sé la circunstancia, Señor, ni la motivación que ha tenido cada uno Señor, lo que lo ha hecho el llegar hasta este lugar. Pero tú sí lo sabes. Tú conoces hasta los pensamientos más íntimos. Señor, tú sabes nuestra condición. Tú sabes de lo que tenemos necesidad, aún antes de que nosotros elevemos una oración a ti. Pero yo sé, Padre, que a ti te gusta escuchar la rogativa de tu hijo, de tu hija. Padre, por eso hoy día nos presentamos, Señor, delante de tu trono, diciéndote que no hay nadie más grande, más santo, Señor, más fiel y verdadero. No hay nadie como tú, Señor. Nadie se compara a ti, Padre. Señor, y lo primero que te decimos, que es una honra esta mañana estar en este lugar. Es un privilegio, Señor, el poder haber llegado primero para adorarte y exaltarte. Señor, es una, Señor, alegría el poder adorar con mis hermanos, Señor, en la mañana. Es una alegría, Señor, poder adorar con ellos en la tarde, a mediodía, Señor, cuando tú lo dispongas. De verdad que es un gozo que hay en nuestro corazón, Padre, cada vez que nos juntamos y podemos levantar, Señor, nuestra voz para decirte que no hay nadie, Señor, más grande que tú. Padre, yo hoy quiero orar, Señor, por la necesidad temporal que pueda tener cada uno de ellos. Padre, si alguno, Señor, llegó enfermo, Señor, si alguno llegó con alguna, Señor, afección, Padre, si alguno, Padre, viene atribulado, si alguno viene con alguna herida en el alma, si alguno, Señor, se presenta hoy día con desánimo, Señor, si alguno, Señor, estaba apartado de ti y viene, Señor, porque quiere reconciliarse, cualquier sea el motivo, Padre, que hoy día nos haya hecho estar en este lugar, lo presentamos delante de tu presencia. Si alguno vino con gratitud, Padre, si alguno vino, Señor, buscando una nueva expectativa de vida, déjame decirte que solo Dios te la puede dar. No la busques en el hombre, búscala en el Señor. Él es el que puede llenar tu vida de una manera que tú ni siquiera te los imaginas. Él es el que puede dar todo eso que tu alma necesita. Él es tu Padre y lo podemos conocer a través de Cristo. Así que hoy día oro para que, Señor, las peticiones que están siendo presentadas delante de tu presencia, y díganle al Señor, Padre, preséntele su petición. Dígale, Señor, esto es lo que estoy pasando por estos días, y yo sé que tú lo sabes, pero igual la quiero presentar delante de ti. Padre, presentamos las peticiones hoy día de nuestros hermanos. Señor, y oramos para que, Señor, por favor, Señor, tú puedas cumplirla, Señor. Y si hay alguna que no está alineada a tu corazón, Padre, que primero se alinee, Señor, dale ese entendimiento a nuestros hermanos para que esa petición pueda ser alineada a tu corazón, Padre, para que tú puedas traer la respuesta oportuna, Señor, a cada una de ellas. Padre, te bendecimos y te adoramos esta mañana y te decimos, Señor, aquí están los fieles. Aquí estamos los fieles, Señor, aquellos que nos levantamos, Señor, para adorarte a ti en espíritu y en verdad. Padre, aquí estamos, Señor, los que caminamos en fidelidad, más el justo por la fe vivirá. Padre, y todos estos justos, Señor, que han llegado esta mañana, te decimos, caminaremos en fidelidad delante de tu presencia. Señor, caminaremos, Señor, como hijos e hijas fieles delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Espíritu, abre mis ojos otra vez